Buenos días a todos. Un saludo a todos nuestros hermanos, compadres. Vamos a comenzar este tiempo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santos y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, cantan santo. Y su iglesia y contempla tu majestad y el resplandor. Ama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contempla tu majestad y el resplandor. Derrama, derrama tu amor y poder cuando cantamos y contemplar, y el resplandor. Derrama, derrama tu amor y poder y contemplarte y contemplar tu majestad, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quiero verte, Señor. Santo, santo, santo. Tú eres. Decimos. Santo,
santo. Tú eres. Quiero verte. Santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte. Quiero verte. Yo quiero verte. Y vamos a seguir cantando a nuestro Señor. Vamos a seguir cantando a nuestro Señor. Nos dice esta canción: no valgo por mi posición. No
posesión, ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor en la cruz. No valgo ser muy capaz, ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, mi gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. La fama y juventud irá como la flor que hoy no está, más vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me jactaré en saber, ni en opulencia ni en poder, mas yo me jactaré en Jesús y en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Esta verdad confieso, de dignidad indigno soy. Tengo valor, pues me compró en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Bueno, hermanos, buenos días, un abrazo fraterno a la distancia. Feliz día para los padres, para los papás y también para las mamás que hacen esta tarea. Y felicitaciones. Y permítanme compartirles 2 versículos de la Biblia. En el Salmo 128 dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Hermanos, ser padre es una gran responsabilidad.
aquellos que ya tenemos hijos adultos, podemos decir que es una gran responsabilidad, un gran compromiso, y que verdaderamente uno entiende la tarea de un padre cuando es papá, cuando somos papás. A veces cuando no somos, mientras que yo, por ejemplo, no era papá, pensaba que no, ¿no? Que a veces los papás exageraban en sus cuidados, en sus consejos. Pero hermano, es una gran tarea. Y muchas veces, aún así sean mayores, ya sean independientes, siempre nos va a poner tristes, nos va a alegrar, ¿no? De acuerdo a sus éxitos, a las dificultades que ellos afronten en la vida. Hermanos, muchas veces, ahora en este tiempo donde los hijos, cuando son muy influenciados por la cultura, y eso explica la Biblia, que en este tiempo una de las características de los hijos que van a ser ingratos y desobedientes a los padres. O sea, nosotros no nos debe sorprender la actitud a veces de ciertos hijos, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de orar por ellos, de bendecirlos cada día, de buscar a Dios. Sobre todo ahora cuando los hijos a veces se vuelven adictos a ciertas cosas, sobre todo en este tiempo que hemos estado encerrados y que gracias a Dios está pasando. Muchos han visto su vida emocional afectada. ¿Cuántos papás? Otro día vi en la televisión, ¿cuántos papás están que luchan judicialmente para que puedan acceder a ver a sus hijos? Y qué bien, ¿no? Qué bien. Porque cuántos quisieran, ¿no? Que sus papás los visiten. Pero hermanos, ¿qué hacer como papás cuando vemos que un hijo está pasando por estas circunstancias? ¿Qué hacer cuando los hijos se deprimen? Ahora, en este tiempo veo que son, de repente, no han pasado las mismas experiencias que nosotros, porque antes yo considero que la generación años atrás era más fuerte. La de mi tiempo eran fuertes. A veces la misma situación que nos toca pasar, las carencias, nos hace buscar, ¿no? Nos hace valientes para enfrentar la vida. Pero hermanos, hoy día el tema es el padre que confía en Jesús. Y está en Juan capítulo 4, versículos del 46 al 54. El padre que confió en Jesús. Esto nos narra la historia de preocupación, de angustia, ¿no? Que pasó un padre que tenía una buena posición social en ese tiempo, ¿no? Un hombre de posición acomodada, porque la Biblia dice que tenía siervos, tenía esclavos. Pero que su hijo, no detalla la Biblia la enfermedad, solamente que dice que está a punto de morir, ¿no? Una situación dramática, difícil para todo padre. Pero él, venciendo los obstáculos que había en ese tiempo, la distancia, porque él del lugar donde se encontraba, donde estaba el Señor, había un promedio de 32 kilómetros, había que caminar, ¿no? Tuvo que superar esa distancia, tuvo que superar el cansancio, pero sobre todo, hermano, tuvo que superar el orgullo, porque era un hombre de posición acomodada. Si usted lee en los evangelios, él estaba en ese tiempo
cuando el Imperio Romano estaba en todo su apogeo, en su esplendor. Y él era un oficial, dice, de Herodes, del rey. Pero, no, pero eso no, todo eso no fue un obstáculo con tal de buscar el bienestar de su hijo. Y fue al encuentro del Salvador del mundo, de Jesucristo. Y vamos a leer, hermano, ese pasaje que dice Juan 4, 46 al 54. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Cafarnaúm un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hermanos, les ruego que inclinen su rostro para pedir que el Señor bendiga su palabra. Señor, en esta hora nos acercamos a ti con humildad, con reverencia, reconociendo, Señor, que eres el creador y el sustentador del universo, reconociendo, Señor, que al que acude ante ti, Señor, siempre ayudas, que extiendes tu mano poderosa al necesitado, al angustiado, al atribulado, al que está pasando momentos difíciles. Lo levantas, lo sostienes, lo sustentas y lo guardas. Gracias, Señor, porque tu bondad es infinita. Señor, ¿cómo no acudir a ti en momentos de dificultad, en momentos de dolor, de tristeza, de angustia? Señor, si no tuviste ningún reparo en morir en la cruz, pagando nuestros pecados, Señor. Señor, en esta mañana te rogamos que bendigas tu palabra y que ministres, Señor, a cada uno de los oyentes conforme a tu voluntad y tus propósitos. Señor, para ti sea toda la gloria, la honra y el honor, porque eres el único digno de recibir suprema alabanza. Señor, gracias por este tiempo. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, momentos difíciles. Y aquellos que tienen un familiar postrado o que está delicado de salud, saben lo que se siente cuando se pasa estos momentos. Pero hermanos, así como este padre, que era una buena posición social, que legalmente tenía autoridad sobre Jesucristo, sobre Jesús, por el cargo que tenía en la corte de Herodes, fíjese, no le importó nada, no le importó nada, no le importó caminar los 32 kilómetros, porque de Cafarnaúm a Judea de Galilea había 32 kilómetros. Y como hemos visto anteriormente, no eran caminos tranquilos, ¿no? Eran caminos peligrosos. En ese tiempo había muchos ladrones. Por eso es que el Señor relató la parábola del buen samaritano.
Dice que esos caminos se llamaban camino de sangre. Hermanos, no solamente él va a la distancia, el cansancio que conlleva caminar esa distancia, sino sabe que, hermano, el orgullo. Usted sabe, a una persona que tiene una buena posición social, no le es fácil acudir ante una persona que socialmente no está al mismo nivel. Y el Señor Jesús en ese tiempo era un hombre que había sido carpintero, ¿no? Es su profesión. Entonces, hermanos, confiar en el Señor. ¿Cómo es que un hombre puede confiar en o sea, depositar en Él? Como en este caso, la vida de su hijo. Yo supongo que este hombre ya había probado todo lo de la ciencia médica de aquel tiempo, y también todo acerca de sus costumbres, y también ya había recurrido a sus dioses. Porque, ojo, en el Imperio Romano tenían dioses para todos los gustos, ¿no? Dioses para todos los gustos. O sea, él tenía, también es un hombre que hay que ver que tenía su Dios, tenía su religión, y ojo, y ellos andaban muy orgullosos de ser romanos, no solamente por las condiciones de vida que tenían, sino también porque ellos, el ejército que dominaba otro, no solamente atribuía el éxito de la guerra o de las victorias que obtenían en base a las estrategias, las capacidades de los generales o de la gente que dirigía el ejército, sino que atribuían esa victoria al Dios. Roma decía que su Dios era más fuerte que el Dios de las demás culturas, porque ellos los habían dominado. O sea, no solamente decían, nosotros hemos ganado por estrategia, por equipo y todo lo que tiene un ejército, sino porque nuestro Dios es más poderoso que el Dios de ellos. Y dentro de la mentalidad romana había eso, ¿no? Como Israel, el tiempo que llegó el Señor Jesús, que vivió en el Imperio Romano, Israel estaba subyugada, sometida al Imperio Romano, y por ende ellos asumían de que el Dios de los romanos era más poderoso que el Dios de Israel, ¿no? Porque los tenían dominados. Es en esas circunstancias que se enferma el hijo de este noble, y que él mismo dice que está a punto de morir. Hermano, confiar en Jesús es acudir ante Él. ¿Y eso qué implica acudir ante el Señor? Que tenemos que buscarlo. Y en el versículo 47 dice lo siguiente: refiriéndose al oficial del rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. Hermanos, este alto funcionario apenas escuchó que Jesús había llegado a Galilea, se fue caminando de Cafarnaúm, una distancia de 32 kilómetros. ¿Para qué? Para pedirle un favor, ¿no? A un carpintero de pueblo, a uno que socialmente era inferior que él, ¿no? A uno sobre quien él tenía autoridad. Pero dice, le rogó, ¿no? Imagínense, le rogó. ¿Qué hizo este funcionario para hacer eso? Lo primero que hizo fue guardarse su orgullo. Y muchas veces, hermano, el orgullo, si escuchamos muchas razones, ¿no? Por ejemplo, en una oportunidad, a una
persona le comenzó a ir bien y bueno, había una pareja que era creyente y dijo, bueno, gracias a Dios que le está yendo bien a tu papá, le dijo a la joven. Nosotros siempre oramos por él, ¿no? Y la respuesta de esta joven fue así. ¿Qué tiene que ver Dios, dijo, con el esfuerzo y la capacidad de mi padre? ¿Mi padre está logrando por su capacidad? ¿No? Y muchos no se acercan al Señor por orgullo. Este hombre tenía una necesidad que lo angustiaba, ¿no? Que ni las costumbres de su pueblo, ni el protocolo le impidieron acudir ante el Señor con su necesidad. Porque en ese tiempo, hermanos, si usted lee la carta a los filipenses, que era una colonia de Roma, se sentían muy orgullosos de vivir al estilo romano. Imagínese usted en el imperio y con el cargo que tenía este hombre. Fíjese, hermano, de todas maneras, en la sociedad donde él vivía y con la gente que él se relacionaba, esto debe haber impactado, habría causado sensación en su medio. Pero a él no le importaba el que dirán con tal de lograr la ayuda que necesitaba para su hijo. Hermanos, a veces el amor a nuestros hijos no va a ser romper barreras, sobre todo culturales, barreras que nos levanta la tradición, las costumbres, la religión, pero esa religión que es de espaldas al Señor. Hermanos, si queremos de veras la ayuda de que Jesús nos puede dar, tenemos que ser humildes, ¿no? Para acercarnos a Él y hacer a un lado los comentarios de la gente. Y yo les digo, hermano, la sociedad tiene una manera muy particular de definirnos a nosotros. Y no es nuevo esa opinión, porque nosotros también la teníamos. Para nosotros en aquel tiempo, lejos de Cristo, ignorantes, decíamos que solamente los incapaces necesitaban de un apoyo, en este caso la religión, de una Biblia, para salir adelante, ¿no es cierto? Y también nos hemos tenido que comer nuestro orgullo, porque cuando llegamos a los pies de Cristo tuvimos que reconocer que muchas veces habíamos ofendido a mucha gente, porque yo al menos yo les hablaba de esa manera. Pero hermanos, el Señor ha hecho mucho por nosotros, por mi familia, yo sé que también lo hace por cada uno de ustedes, pero hay que buscarlo cada día. Confiar en Jesús también requiere ser perseverante, porque hermano dice, él le ruega al Señor que descendiese y sanara a su hijo que estaba a punto de morir, y el Señor le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y le está diciendo a ustedes, tú y todos los que me están escuchando, quieren primero ver para creer. ¿Y por qué el Señor se expresó de esta manera? Si leemos el capítulo 2, versículos 23 y 24, dice lo siguiente. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Él sabía por qué se acercaba este hombre. Señor sabía que su fe era débil, que él se había acercado ante él porque la necesidad por la salud de su hijo, no porque creyera en él. Hermanos, fíjese
cómo era la vida de estas personas. Y que el Señor, si usted lee Mateo 11, 20 y 20 al 24, dice, menciona Corazín, Beisad, tú Cafarnaún le dice, ¿no? Que vas a recibir, el castigo que vas a recibir va a ser más fuerte que Sodoma, porque dice, si en esas ciudades se hubiesen hecho las señales y milagros que se ha hecho en ustedes, ellos hubiesen creído. Y el Señor lloró por Cafarnaún. Lo que el Señor quería y quiere es que los hombres no solamente crean en Él por los milagros, por los beneficios que pueden obtener, ¿no?, de Él, sino que creyeran en Él y en su palabra, ¿no? Como a veces nosotros leemos y obedecemos lo que dice el Señor. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué dije, hermano, que requiere perseverancia el acudir al Señor? Porque, hermano, este hombre no se dio por vencido, no se desanimó por las palabras que le dijo el Señor, ¿no? Al parecer, y creo que para cualquiera, debe haber sentido este hombre como que le echasen un baldazo de agua fría, porque el Señor lo que le está diciendo es que hay gente que no cree a menos que se le provea de señales y milagros. Pero ¿qué hizo? Él no se volvió, no se dio la vuelta, contrariado, molesto, no se dejó llevar por el orgullo, ¿no? Hermanos, sino que reiteró su pedido. Desciende, Señor, porque mi hijo se muere. Y la Biblia nos dice a nosotros, ¿no?, que debemos vivir por fe, no por vista. Hermanos, la fe bíblica es acción, se ve a través de nuestra manera de vivir. Nosotros ahora somos los encargados de mostrar a Cristo, de llevar ayuda, palabras de consuelo, orar por las personas. Hermanos, aquí en mi barrio hay 20 muertos por COVID. Y a veces nosotros oramos, nos sentimos impotentes al ver oramos, se van, la familia sufre, pero no nos desanimamos de seguir orando para que Dios los consuele. Y la oportunidad que se nos presente, darle unas palabras de consuelo, con todos los cuidados, por supuesto, del caso. Pero también, hermanos, requiere humildad. ¿No se desanimó este hombre ante la respuesta de Jesús? Que le está diciendo que ver todavía para creer, sino que le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y fíjese lo que acá hay que notar, hermanos, lo que implica la palabra Señor en el tiempo. En ese tiempo, Señor es la palabra Kyrios, que significaba maestro, amo, dueño. Esta palabra para los cristianos en ese tiempo era usado como sinónimo de Dios o Jesús. Tal es así, hermanos, que muchos cristianos en aquel tiempo se negaron a decirle Kyrios al César, y es por eso que murieron, ¿no?, en el circo romano, eran prendidos como antorchas humanas, ¿no? Eran asesinados por no decirle Kyrios al César, porque para ellos solamente Señor era Dios y su enviado Jesucristo. Hermano, fíjese, este hombre que estaba socialmente mejor posicionado que el Señor, ¿no?, le está diciendo
Quirio, o sea, Señor, a Jesús, a quien su mismo pueblo, o sea, los judíos lo rechazaban. Señor, le dice, desciende antes que mi hijo muera. Y este hombre tenía siervos. Usted lee el versículo 51, dice que sus siervos le salen al encuentro. O sea, era un hombre socialmente que estaba mejor posicionado que el Señor, pero no le importó esas barreras culturales. Se acercó y le dice, Señor. O sea, lo está reconociendo. O sea, ojo, lo está reconociendo como Dios. Y muchas veces los judíos, su pueblo, se negaron a darle este título al Señor y por eso lo crucificaron. Pero a veces la gente, como en este caso, que no era del pueblo de Dios, le dice Señor, le ruega, desciende antes que mi hijo muera. Mire, legalmente él pudo haberse acercado porque tenía autoridad sobre él y conminarlo para que vaya, para que camine los 32 kilómetros hasta Cafarnaúm y que lo sane. Porque para él decía, desciende y sánalo, ¿no? Quiero que tú lo veas, que tú hagas algo por él, que lo toques, pero sánalo. Hermanos, la Biblia nos dice, Jehová dice es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y la humildad, hermanos, se cultiva. Y cada vez, cuanto más cerca estemos del Señor, más humilde vamos a ser. Como segundo punto, hermano, confiar en Jesús es creer en Él. Fíjese, el Padre cree en la palabra que le da el Señor. En el verso 50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Fíjese, hermano. Solamente inició el camino de retorno a su casa con lo que el Señor le había dicho. Fíjese, le dice, tu hijo vive. Fíjese, imagínese el Señor, porque el Señor lo sabe todo, ¿no? El Señor lo sabe todo. Como hemos leído, Él no tiene necesidad de que alguien le diga, ¿no?, lo de otra persona, porque Él sabe lo que hay, él conoce. Y le dice, tu hijo vive, porque este hombre ya estaba pensando que la posibilidad de que su hijo esté muerto. Y dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y se regresó con la palabra que el Señor le había dicho, tu hijo vive. Hermano, pongámonos en el lugar de este hombre. No era fácil el camino de regreso a casa sin llevarse más que la palabra que Jesús le dijo. Yo creo que para cualquiera, ¿no? No es fácil. Pero este hombre, dice la Biblia, creyó la palabra que Jesús le dijo. Hermano, sobre todo, tiene que haber sido difícil para este funcionario aceptar que este milagro se realizaría a distancia. Nosotros ahora sabemos por la Biblia, por los hechos que están registrados, que el Señor a veces tocaba, pero sí, lo particular es que siempre el hombre que se acercó con una necesidad ante Dios le decía, Jairo le dice, anda, mi hija se muere, pon sus manos sobre ella para que viva. Otro papá le pide de otra manera, ¿no? Pero el Señor, pues, sabemos que al siervo del centurión también lo sanó a la distancia. Hermanos, para el Señor la distancia no es un impedimento, no lo limita para que Él haga su obra, demuestre su poder. Otra vez el hombre recorrió los 32 kilómetros
llevando solamente la palabra que el Señor le había dicho. Fíjese. ¿Y saben qué? Cuando la palabra de Dios, cuando uno la cree, conforta nuestro corazón. Nos alienta, nos anima, nos fortalece. Hermano, cuando oremos por una necesidad o problema, tenemos que creer que Jesús puede hacer lo que ha prometido, lo que dice la Biblia. Así como este hombre. Ve, le dijo, tu hijo vive. Y se fue. Y en Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea, no se trata de pedir, dice la Biblia, sino que hay que creer. Creer. Me impactó eso y el hombre creyó la palabra y me puse en su lugar. Voy a regresar, fíjese, ¿no? Con lo que el Señor le dijo. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera cuando leemos ahora la Biblia y el Señor nos habla. ¿Realmente estamos creyendo lo que dice la Biblia? Hermanos, pero confiar en Jesús también es obedecerle. A veces decimos, yo creo, dice el Señor, yo creo. Pero si no obedecemos, quiere decir que no creemos en Él. ¿Por qué les digo que obedeció a Jesús? En el versículo que hemos leído 50 dice, Jesús le dijo, ve, ve. Y en la Biblia termina diciendo ese versículo, ¿no? Y se fue el hombre. O sea, anda a tu casa, le dijo, tu hijo vive. Y él se fue. Recomenzó el viaje de retorno a su casa. Y hermanos, creer va tomado, agarrado a la obediencia. Nadie puede decir que cree en el Señor si no obedece. El oficial del rey no solo creyó que Jesús podía sanar, sino que le obedeció cuando le dijo que se fuera a su casa, demostrando así su fe. Hermanos, nosotros tenemos que obedecer lo que el Señor dice, porque eso es evidencia de nuestra fe. Él es soberano, o sea que quiere decir que es soberano, que Él va a actuar en el tiempo que Él, ¿no? Que Él lo considere pertinente y a su manera. No como nosotros queremos ni cuando queremos. Pero sí debemos tener la seguridad que nada de lo que acontece aquí en la tierra escapa de su conocimiento ni de su control, y que Él sabe lo que estamos pasando y que Él escucha nuestras oraciones. Y así como este hombre, debemos ser obedientes. Hermanos, confiar en Jesús desarrolla nuestra fe. Y verdad que necesitamos de la fe en este tiempo. Hermanos, necesitamos de fe. Pero el Señor va a desarrollar nuestra fe de acuerdo a las diferentes circunstancias que Él mismo permita que pasemos, ¿no? Él actúa así. O sea, nosotros estamos en formación. Él cada día está tratando con nosotros. Y nuestra fe va a ser probada. La Biblia lo dice. Hermanos,
¿cómo podemos entender a través de esto, de lo que estamos tratando hoy día, que se desarrolla nuestra fe? Fíjese acerca de este hombre. Al comienzo, su fe fue débil. Se acercó por buscar el bienestar de su hijo. Ojo, y eso no quiere decir que esto fue de buenas a primeras, porque él también habrá recurrido a sus dioses, habrá recurrido a su religión, recurrió a la ciencia médica de aquel tiempo y recurrió también a las costumbres tradicionales, ¿no? Porque ellos tenían sus ritos y sus costumbres para para afrontar estos momentos, sea la enfermedad, y porque no tuvo otra alternativa ya. Ya su fe fue débil al inicio. Pero ¿sabe cómo, hermano, el Señor desarrolla nuestra fe? Versículo 51. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. O sea, hermanos, caminó 32 kilómetros para pedirle a Jesús que atienda a su hijo que estaba a punto de morir. Él quería que Jesús venga con él a su casa. Solamente regresó con la palabra que Jesús le había dado. Y fíjese, la palabra ayer refuerza lo que hemos leído anteriormente, que él creyó la palabra que Jesús le dijo porque se demoró un día. Porque él creyó lo que el Señor le dijo y entonces él descendía a casa con la certeza de que el Señor había obrado en la vida de su hijo. Hermano, fíjese un pensamiento de Agustino, dice: el entendimiento es la recompensa de la fe. Así que no busques entender para poder creer, sino debes de creer para poder entender. Hermano, el Señor le está confirmando su fe a este hombre. Imagínense cómo se ha sentido cuando sus siervos lo alcanzan y le dicen: tu hijo está vivo, tu hijo está sano. Y él le pregunta: ¿a qué hora sucedió eso? Y ellos le dicen: ayer a las 7. Y él entiende que esa fue la hora en que el Señor le dijo: tu hijo vive. Hermanos, un misionero, Jorge Müller, dijo lo siguiente: la fe no opera en el reino de la posibilidad. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe empieza donde termina el poder del hombre. Y eso fue en el caso de este hombre. Agotó todo lo que le ofrecía su sociedad, su cultura, y se fue como muchos, ¿no? Un carpintero. Hermanos, en Romanos 10:11 dice: todo aquel que cree en él no será avergonzado, no será defraudado. El Señor nunca falla. Pero no solamente, hermanos, él se dio por satisfecho. Fíjense lo que le empujó a hacer este hombre la fe en el Señor. Cuando su fe es confirmada, compartió su fe con su familia.
Porque el versículo 53 termina diciendo, y creyó él con toda su casa. Y su casa en aquel tiempo no solamente era su esposa, sus hijos, sino todos los que vivían con él, hasta sus esclavos. ¿Qué podemos decir al respecto? Que aquí tenemos un padre que realmente se convirtió al Señor, que realmente se entregó. No fue un hombre que logró del Señor el bienestar para su hijo y se olvidó. No. ¿No? Dejó sus dioses, dejó su religión y puso su fe en el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, ustedes saben que no le fue fácil hablar de él en la corte de los romanos, donde él trabajaba, ¿no es cierto? Un mundo pagano. Pero al experimentar el poder de Jesús en la vida de su hijo, lo hizo rendirse. Se acercó al Señor por una necesidad y ahora había gratitud en su corazón para el Señor. Y la Biblia nos dice, hermano, el salmista, en gratitud al Señor, ¿se acuerdan ustedes del Salmo 103, donde dice, bendice alma mía a Jehová, ¿no? Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y esos versículos son pertinentes, hermano, porque si las iglesias evangélicas hubiesen hecho una estadística de todos esos actos maravillosos que ha hecho el Señor y sigue haciendo, ¿cuántos enfermos, cuántos desahuciados, hermanos, cuántos desahuciados han ido a pasar su chequeo y ya los médicos no han encontrado el cáncer, lo que los estaba consumiendo en vida? El Señor sigue sanando, sigue obrando. Y los médicos solamente hacen gestos de asombro, ¿no? Pero los cristianos sabemos quién es el que puede revertir la situación. Como dice la Biblia, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Él es, como decimos a veces, cuando hay una persona con fase, le dicen, va al médico y tiene usted ya fase terminal. Y el pueblo de Dios se pone a orar porque decimos que el Señor es el que tiene la última palabra. Y muchas veces, ¿no? Ha sido sano, ha sanado. Hermanos, ¿qué hizo este hombre para que su familia creyera? Ustedes saben, si leemos, por ejemplo, la vida de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, ¿no? O en el capítulo 16 de Hechos también la conversión del carcelero de Filipos, ahí se menciona que todos fueron evangelizados. A todos en el caso, por ejemplo, de la casa de Cornelio fue Pedro, ¿no? El que compartió la palabra de Dios ahí. Al carcelero de Filipos le compartió Pablo con Silas. A él y a toda su familia. Pero aquí no dice. Pero sabemos que el evangelio se tiene que compartir, se tiene que predicar. Hermanos, él fue el que se encargó de compartir su fe a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus esclavos y a todos los que vivían con él. Porque en ese tiempo, cuando se habla de casa, quiere decir todos los que vivían con él. Hermanos, nunca dejemos de hablar de Cristo.
así a mucha gente no le guste o nos cuestionen porque dicen así, se va a dar el caso. Había un vecino que le encontraron diabetes, que le dijeron que era si le iban a amputar la pierna. Y el vecino que era, no compartía la misma fe, le dijo, ¿y dónde está tu Dios? ¿Qué hace tu Dios por ti? Y después él entendió que se sintió mal y que no le dijo que lo que Dios había hecho por él al salvarlo y darle un destino eterno nuevo, una vida nueva aquí. Pero sí pueden cuestionarnos. Pero hermano, la Biblia dice, ¿y cómo creerán en él si nadie les ha predicado? ¿Cómo confiarán en él, no? Si nadie les ha hablado de Cristo? Esa es nuestra tarea. Es nuestra tarea. Hermanos, para concluir, confiar en Jesús es acudir ante Él ante cualquier situación. Y a veces los padres sabemos lo difícil, lo duro que es sacar a nuestros hijos adelante. No es sencillo. También sabemos que así sean mayores, sus éxitos nos alegran, sus tristezas también nos entristecen, su dolor, su sufrimiento. Y tenemos que recurrir al quien puede sostenernos, al que puede fortalecernos y al que puede cambiar esa situación, que es Jesucristo el Señor. Dios hace todas las cosas con un propósito, con una finalidad. Siempre tras toda situación, siempre tenemos que encontrar el propósito de Dios, porque Dios es perfecto, Dios no se equivoca. A veces, desde nuestro punto de vista, nos puede parecer mal, pero como un Dios que es bueno, porque la Biblia dice que Dios es bueno, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, puede pretender hacer mal a una persona. ¿Cómo podemos pensar eso? Como cristianos sabemos que Dios es bueno y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y más bien cuando hay algo que no nos guste tenemos que ir a su presencia y decirle, Señor, dame la fortaleza, dame la sabiduría para seguir adelante. Pastor Fernando sabe, y yo sabemos que no es fácil criar los hijos. No es fácil. Confiar en Jesús es creer en Él. Él es el único que puede cambiar las circunstancias. Y nosotros sabemos que dice la Biblia, todo ayuda bien. Todo, ¿no? Yo les compartí a mis hermanos los momentos difíciles que tocó pasar aquí en casa. Uno no puede negar el impacto emocional, ¿sí? Hasta que un día leyendo las escrituras, entendí de que la razón de todas esas cosas era desenfocarme de las cosas que tengo que hacer. Hermanos, creer lo que la Biblia está llena de promesas para nosotros, que si nos aferramos vamos a ser fuertes. Nada ni nadie, dice la Biblia, no va a apartar del amor de Cristo, ni la muerte. Confiar en Jesús
desarrolla nuestra fe, hermanos. Particularmente cuando vienen esos momentos difíciles, me acuerdo del Salmo 46 que dice que Él es mi amparo, que Él es mi fortaleza y mi pronto auxilio en los momentos difíciles. Si eres cristiano, aférrate a Él. Camina todos los días tomado de su mano. Desde que te levantas, dale gracias a Dios por el día más de vida que te da. Y si no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día. Necesitas de Cristo para sacar adelante a tu familia, para que puedas ayudar a tu familia, a tus hijos, así sean mayores, para que ores por él, para que estés presto a darle un consejo de la Biblia.